palabra al doctor Antonio González Montes para dar inicio a la sesión del día de hoy. Adelante, doctor. Muy buenas noches, espero que me estén oyendo bien. Agradezco a Alex, como siempre, por su cordial presentación. Quiero decirles, para los que siguen el curso, que hoy día vamos a trabajar el análisis del relato La juventud en la otra ribera. Y para quienes manejan el libro, ya ustedes conocen el libro con el que estamos trabajando. Este ensayo, esta interpretación, está entre las páginas 223 y 242, que son como 20 páginas. Es uno de los ensayos más amplios del libro y corresponde a una historia creada por Ribeiro, construida por Ribeiro, ambientada en París, nada menos. Cuando escribí este ensayo que se incorpora al libro, nunca pensé que el análisis que hago de alguna manera se iba a realizar en estas circunstancias actuales, en estas circunstancias en que París, como todas las partes del mundo, ha sufrido algunos cambios importantes en cuanto a su existencia como ciudad. Todos lo hemos vivido, de manera que no es que haya algunas contradicciones, pero sí hay, en todo caso, ciertos detalles que ustedes como lectores atentos captarán, y esto lo podremos ver también en el momento de las preguntas. Pero lo importante es hacer este señalamiento de que en la realidad, en el mundo, todo cambia, como dicen las canciones, todo se modifica, todo se transforma, y por eso es que nosotros estamos también ahora en el mundo virtual. Este texto, este análisis, es amplio, exhaustivo. Me he permitido en el análisis emplear algunos elementos del método de la semiótica, pero he hecho una aplicación, en todo caso, adaptada al contexto, a las circunstancias. He manejado el método con flexibilidad, tampoco he exagerado en el uso del metalenguaje, pero de esa manera creo que no solamente vamos a poder seguir la historia, sino también vamos a poder comprender un poco la complejidad de este gran relato que precisamente se refiere a la ciudad que encarna a Europa, a uno de esos mundos representados que crea Ribeiro y que hemos recogido en nuestro libro. Este ensayo, diríamos, es el que se refiere al cuento, a uno de los cuentos más importantes de Ribeiro. Y como en este texto hay una imagen que ustedes podrán apreciar en el desarrollo de la exposición, he preferido hoy día hacer el análisis de este texto para luego, en una oportunidad posterior, que probablemente será el jueves, hagamos el análisis de Silvio en el Rosedal, el otro gran relato de Ribeiro, ambientado en este caso en el Perú, específicamente en la hacienda del Rosedal, cerca de la ciudad de Tarma. Hechas estas digresiones, antes de comenzar, debo agradecer a todas las personas que nos siguen en este curso de la Academia Peruana de la Lengua y todos los gestos de generosidad para el público que de una u otra manera se ha acercado a nuestro Facebook, qué sé yo, ha tomado nota de los materiales que hemos presentado, y de ese modo se ha establecido un diálogo, como va a ocurrir también ahora en el curso de esta exposición, en la que ustedes pueden seguir la lectura que haré de este relato. Y como sé que de esta exposición, perdón,
y como sé que ustedes tienen el libro, tanto en la versión virtual como en la versión impresa, ustedes podrán volver también a leer ese texto, ya que está trabajado justamente para eso, para consultarlo cada vez que querramos ver algún aspecto de este importante relato que, repito, encuentra un París ligeramente diferente al París de siempre. El París de hoy también, como todo el mundo, ha sufrido algunos pequeños cambios, algunas pequeñas modificaciones en su existencia, en su modo de vida, pero esto creo que no afecta en esencia el análisis, la importancia que tiene París en el mundo, importancia que Julio Ramón Ribeiro supo reconocer y por ello le dedicó varios relatos, no solamente este, pero diríamos este es uno de los más importantes ambientado en la ciudad de París. Comienzo entonces con la lectura. Nos encontramos ante uno de los cuentos más logrados y famosos de Ribeiro, que es el desarrollo magistral y brillante de una historia sencilla y a la vez compleja, que posee como escenario la ciudad de París, donde Ribeiro vivió los años más productivos de su tránsito terrenal. El relato está enriquecido con toda la sabiduría vital, cultural, parisina y peruana que Ribeiro atesoró a lo largo de su existencia, que tuvo como ejes de alternancia a dos países, Perú y Francia, con sus respectivas ciudades capitales, en las cuales ambientaron muchas de las historias que el escritor creó en casi 5 décadas de ejercicio extraordinario de una prosa clara y concisa, y que se prodigó para deleite de sus lectores en cuentos, novelas, teatro, crítica literaria, textos periodísticos, prosas reflexivas, epistolario, diario íntimo, etc. Antes de ingresar al análisis específico del cuento, queremos señalar que merece un estudio autónomo y exhaustivo, pues atesora una variedad de significaciones que le otorgan una trascendencia especial en la producción cuentística de Ribeiro, aunque por los componentes que el autor ha incluido en el mundo representado del texto, en el nivel de los espacios, ambientes, objetos, atmósfera de los personajes y su idiosincrasia y los roles que ponen en juego, así como en su puesta en escena, la juventud en la otra ribera, se presta para una múltiple exégesis intertextual, porque guarda relación con varios cuentos del autor, entre ellos La primera nevada, Nada que hacer Monsieur Baruch, Papeles pintados, Solo para fumadores, El libro en blanco, entre otros textos. La narración en su esencia es susceptible de ser resumida o sintetizada, porque como dice el autor en su decálogo, dice Ribeiro, el cuento debe contar una historia. El cuento se ha hecho para que el lector, a su vez, pueda contar. Ahí cierra Ribeiro. La inolvidable e imprescindible historia presenta como protagonista a un personaje, Plácido Guamán, peruano, residente en Lima, quien viaja a Ginebra, Suiza, para asistir a un congreso de su especialidad, educación. Pero antes de arribar a dicha ciudad, hace una escala de 3 días en París, famosa capital de la cultura y del turismo, y donde ocurren los sucesos que constituyen el eje de la ficción. Guamán nunca ha estado antes en esa ciudad que soñaba conocer desde la adolescencia, y ahora que va a hacerlo, en su primera salida a la calle, se encuentra en la terraza de un café con Solange, una joven parisina quien es invitada por el turista peruano a acercarse a su mesa.
y a partir de ese momento asume el rol de acompañante de Plácido durante el trayecto que éste hace por una serie de lugares famosos de París y alrededores. Allí comienza la historia entonces con este encuentro entre estos dos grandes protagonistas. Solange, con su juventud y su atractiva figura, logra ganarse la confianza del turista. Se ofrece como su cicerone en reciprocidad, según afirma, a las invitaciones y cortesías de él. No solo lo hace recorrer y conocer sitios privilegiados de París, sino que para abaratar los altos costos del hotel que ha elegido, le sugiere que renuncie a ese alojamiento y que se traslade con su equipo a un pequeño cuarto, que es el estudio de una amiga de Solange, que está fuera de París. Y por ello Plácido puede quedarse allí sin problemas. Este acepta la idea de su cicerone y con ello se dan las condiciones para que la joven acepte ser la amante del turista peruano, privilegio que para él posee un enorme significado emocional, porque vivir una aventura íntima con una mujer parisina, joven y atractiva, constituye uno de sus más caros sueños de seductor sudamericano. Los 3 escasos días que permanece el turista en la Ciudad Luz se vuelven muy agitados e intensos, debido a que Solange vincula a su flamante conquista con una serie de personajes, en apariencia amigos de ella, y de este modo Plácido disfruta de la oportunidad de alternar con ellos en actividades del grupo, entre ellas una fiesta muy movida en casa de Petrus Borel, uno de los integrantes de dicho grupo, y un paseo al campo. Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de cordialidad de Solange y de los demás con un turista solitario y necesitado de compañía, no es sino un plan para acercarse a él con el fin de robarle gran parte de su equipaje, como en efecto ocurre, de sustraerle los dólares que trae en su saco y finalmente tenderle una celada y con la complicidad de Solange asesinarlo, casi a sangre fría, en las afueras de París, en una explanada cuya hermosura en plena estación otoñal apreció mucho Guamán unos momentos antes de morir de 2 disparos que le asestó Paradis, otro de los cómplices de Solange, que fungía de pintor y que, según su amiga, se había vuelto un artista famoso, motivo por el cual apenas lo conoció, pretendió que el turista le comprara unos cuadros, pero este, en esa ocasión, se negó a hacerlo, pues consideró que aquellos carecían de todo valor artístico. Esa, en síntesis, es la historia que vivió y padeció Plácido Guamán en París durante su breve permanencia en aquella urbe en la que se dio, entre comillas, un baño de juventud, como él decía, y que pasó con la compañía de Solange de la orilla derecha del emblemático río Sena, que representa la madurez, a la orilla izquierda de este, que representa la juventud. Pero ese recorrido temporal al revés tuvo como consecuencia trágica que el protagonista fuera asaltado y perdiera la vida a manos de un grupo de delincuentes en el que Solange desempeñaba la función de captar y seducir a turistas incautos que pagarán con sus bienes y su vida el sueño de vivir una aventura amorosa en esa ciudad mágica. Vamos a ver ahora el modelo actancial, es decir, el método que empleamos para hacer el análisis de la historia, que ya conocemos sus aspectos fundamentales, aunque van a aparecer sin duda más detalles en el análisis mismo. Para destacar algunos elementos significativos de la juventud en la otra ribera,
vamos a abordarlo con la ayuda del denominado modelo actancial ideado por Greimat y que permitirá esclarecer ciertos niveles del funcionamiento del relato en tanto desarrollo de una historia, la cual hemos sintetizado en las líneas anteriores. Igualmente se reproduce en líneas abajo, o en la siguiente página, en el caso del libro, una figura que representa el citado modelo y que iremos explicando y aplicando al examen del texto estudiado. Efectivamente, en la página 226 puede verse allí la imagen de lo que llamamos el modelo actancial. Y ahí ustedes podrán ver que hay un total de 6 cuadros, ¿no? 6 cuadros, y todos ellos están relacionados mediante estas flechas. Los elementos fundamentales del relato corresponden a lo que en el modelo actancial se llama el eje del deseo. Ahí vemos que se habla de Plácido Guamán como sujeto, y ya veremos por qué lo llamamos sujeto. Y frente a él está el objeto de valor, que acá simplemente se dice objeto, pero vale la pena desde ahora resaltar que es el objeto de valor. ¿Cuál es el objeto de valor? La ciudad luz, ¿no? La ciudad luz. Luego, también tenemos, bueno, y ambos elementos están relacionados por el deseo. Plácido Guamán deseó conocer la ciudad luz. Luego, en el eje de la comunicación tenemos en el cuadro de la izquierda, en mi dirección, al destinador, que es París. Ya explicaremos también el sentido que le damos a esta expresión. El destinatario son los turistas, ¿no? Todos los turistas que van a París. Y luego, en la parte inferior, a la izquierda y a la derecha del sujeto, que es Plácido Guamán, tenemos la palabra adyuvante o ayudante simplemente. ¿Y a quién se atribuye esa función? A Solange. Y al otro lado, en eso que constituye el eje del poder, tenemos también a la propia Solange, a la misma Solange, a Solange y su grupo, ¿no? Esto quiere decir que los personajes en sí mismos pueden ejecutar más de un rol actancial. Bien, continuamos con el examen del cuento. Visto en su función de totalidad, el modelo actancial ayuda a entender cómo se desenvuelve la historia a través de las acciones que realizan los que participan como protagonistas de aquella. Esa es la función principal del modelo actancial. Ayuda a entender, decimos, cómo se desenvuelve la historia a través de las acciones que realizan los que participan como protagonistas de aquella. En otras palabras, este modelo muestra de modo lógico cómo se organiza la dinámica de los sucesos desde sus inicios hasta su desenlace. Además de su función explicativa, este instrumento recurre al empleo de un metalenguaje constituido por categorías y conceptos con los cuales opera el que realiza el análisis, como es nuestro caso. Vamos entonces explicando cada uno de estos elementos de este modelo actancial. El sujeto de deseo, entre paréntesis está el nombre de Plácido Guamán. Precisamente los términos ubicados en la figura que aparece en la parte superior son parte de ese metalenguaje y se complementarán con otros conceptos que colaboran a una mejor comprensión del sentido de cada término. Partiendo de esta premisa y recurriendo a los elementos de la historia que ya hemos resumido, mencionaremos en primer término a Plácido Guamán, porque él es el ser más importante en todo el relato. Es aquel a quien el narrador, heterodiegético, omnisciente, en tercera persona, sigue desde la línea inicial del texto hasta la última palabra de este. Él es entonces el sujeto del deseo. Integrando los dos grandes niveles del relato, las estructuras discursivas, que son las superficiales, y las estructuras senio-narrativas, que son las profundas, denominaremos desde la perspectiva de las estructuras discursivas, es decir, las superficiales,
a Plácido Guamán como el personaje o actor que en calidad de turista peruano en París desempeña el papel de protagonista del relato Ribeiro. Justamente por todo ello podemos considerarlo desde el punto de vista semionarrativo como el actante que asume el rol temático de sujeto del deseo, con sus dos fases, sujeto de Estado y sujeto operador. Dado que hemos introducido algunas categorías que pertenecen al metalenguaje del modelo que estamos empleando, es pertinente explicarlas. En cuanto al concepto de actante, cabe decir que es un rol específico, meramente formal, funcional agregaríamos, que asume un personaje o actor en el marco del modelo actancial, con el objeto de realizar una transformación, es decir, un cambio que haga avanzar el desarrollo de los sucesos. En ese sentido, los 6 nombres que aparecen en el cuadro anterior son actantes, porque todos ellos efectúan transformaciones o las sufren. Lo que los diferencia son los roles específicos que desempeñan y las relaciones que establecen con los demás actantes. Por ello, hemos indicado que Plácido Guamán, actor o personaje, vamos a manejar indistintamente esos dos conceptos, actor o personaje como sinónimos. Plácido Guamán asume en el relato el rol actancial de sujeto del deseo, porque a través del eje del deseo que une a dos actantes, pretende, gracias al viaje que realiza, alcanzar al objeto de deseo o de valor, que es París, lugar al que también cabe considerar como un actor, porque de hecho es una ciudad que posee un espacio propio y en él viven millones de personas sometidas a las características geográficas territoriales de la ciudad luz, y por su atractivo turístico de dimensión mundial ha devenido en un objeto de deseo o de valor para millones de seres humanos que desde distintas partes del mundo viajan durante todos los días del año hasta la capital francesa para realizar el deseo o sueño de estar y de vivir un cierto tiempo en esa ciudad mágica. Acabamos de decir al comenzar la charla, justamente este elemento, ¿no? Se ve en estos momentos, en estas circunstancias, se ve un tanto alterado porque quizá el número de turistas que vaya a París haya disminuido sensiblemente a causa de esta pandemia, pero este es un dato que nadie tenía hasta hace muy poco, hasta que comience propiamente la pandemia. Seguimos. El haber explicado desde el punto de vista actancial el carácter del sujeto y del objeto, unidos por el eje del deseo, es decir, Plácido Guamán, París, indica que en el relato de Ribeiro, la presencia y las acciones o transformaciones que realizan uno y otro son importantes en el desarrollo de los sucesos, porque en efecto la juventud en Nota Rivera se realiza en tanto texto narrativo a partir de la interacción de Plácido con París, la ciudad en sí misma, y algunos personajes o actores que precisamente asumirán en el marco del modelo actancial otros roles actanciales que complementarán el sistema en su conjunto. Debemos precisar la explicación de los conceptos de sujeto de Estado y de sujeto operador ya mencionados. Son como dos momentos dentro de la vida de un personaje. Con el primero de ellos, sujeto de Estado, aludimos al hecho de que después que se ha identificado y centrado la atención en el objeto de deseo, París, y se ha dejado de lado otros posibles objetos, el sujeto del deseo, Guamán, como su denominación lo sugiere, comienza a desear y a querer alcanzar dicho objeto, pero no realiza las acciones concretas para alcanzarlo. Y con respecto a ello, el relato nos informa que Plácido, desde muy joven y a lo largo de varios años, había soñado con conocer París, pero no lo había hecho, aunque el objeto había persistido en su memoria como un bien que debía conocer alguna vez. Es lo que nos ocurre a todos, que digamos
en tantos sujetos, a veces deseamos algo, pero no llegamos a veces a alcanzarlo, pero el sujeto está ahí, en nuestra memoria. Y con el devenir de los años, llega el momento en que el sujeto del deseo emprende acciones para alcanzar el objeto y lo logra. Estos rasgos corresponden al llamado sujeto operador. En el caso de nuestro relato, Plácido Guamán, en efecto, en cierto momento viaja a París, aunque dicho viaje es parte de uno mayor, asistir a un congreso de su especialidad en Ginebra. Pero precisamente por ello debemos reconocer que el actante sabe cómo aprovechar las circunstancias para llegar y conocer París mediante una forma lícita y factible, la escala de 3 días. Ahora veamos a qué llamamos el destinador. Para intentar esclarecer los rasgos propios de este singular y enigmático actante, debemos partir de una interrogante que puede ayudarnos a entender su identidad y su importancia. La pregunta es, ¿cómo llegó Plácido Guamán a enterarse de la existencia de París, su objeto de valor? La pregunta parece ociosa, pero no lo es, porque en efecto todo lo que llega a transformarse en un sueño, un ideal, una meta, un objetivo que se quiere alcanzar, es primero un elemento que percibimos dentro de una realidad mayor, a partir de un cierto momento o circunstancia marcada por el aquí y ahora, en el que se entera de la existencia de aquello que luego le interesará, lo atraerá y llegará quizá a obsesionarlo, como por cierto ocurre con el finalmente desdichado protagonista de la juventud en la otra ribera. Justamente ese es el crucial rol del actante destinador, que a veces es fácil de identificar y otras no tanto, porque su delimitación se torna compleja. En función del propósito de precisar su ubicación, cabe decir que el rol de destinador será asumido por un determinado actor, y este rol será parte de un eje, el de la comunicación, que se complementará con la presencia del propio objeto del deseo y el destinatario. Retomemos la pregunta: ¿cómo conoció Plácido Guamán la existencia de París, tan alejado geográficamente del lugar donde él vivía, Lima, Perú? Ahí entra a tallar el llamado eje de la comunicación, indispensable sistema que hace posible que todo elemento de la realidad pueda convertirse en un destinador, que promueve la percepción y la atención hacia un determinado objeto por parte de muchos destinatarios, de los cuales se derivarán los sujetos del deseo, actantes a los que ya hemos hecho referencia. En otros términos, la propia ciudad de París, que es parte de Francia, de Europa y del planeta Tierra, actúa también como un destinador, es decir, como un actante que se hace perceptible para quienes muestran un cierto interés en dicho objeto, los destinatarios, en términos más prácticos, los turistas que quieren ir a París. El destinador recurrirá implícita y explícitamente a los más diversos medios para que París sea siempre un objeto del deseo. Utilizará los medios de comunicación tradicionales, modernos y posmodernos, la literatura, el cine, la televisión, la historia, la información publicitaria y turística, el periodismo, el testimonio de quienes han estado o están en dicha ciudad, y ofrece una versión sobre su originalidad, interés, fama, belleza arquitectónica, trayectoria histórica, etc. Toda esa información circula permanentemente y actúa e influye sobre los destinatarios de todas partes del mundo, desde los que están cerca de París hasta los que viven en otros continentes, pero saben de la existencia y atractivos de la ciudad luz, la cual es uno de los puntos de atracción más importantes del mundo hace ya varios siglos. Podríamos señalar que en tanto objeto de deseo, París es inmensamente complejo.
cabe considerarlo como un universo ilimitado y diverso. El destinador y el destinatario también lo son, porque la ciudad luz es un potente ícono de la cultura mundial y cualquiera que la elija como su objeto de deseo no podrá abarcarla en su totalidad. Y siguiendo una lógica previsible, cada sujeto del deseo, de acuerdo a sus posibilidades, elegirá una de las muchas opciones que le ofrezca París, como ocurre con Guamán, quien a sus 50 años sabe que en la ciudad de sus sueños hay placeres que están a su alcance y otros no. Entre otras razones, porque para acceder a cualquier bien o servicio se necesita dinero, y esta urbe europea es una de las más caras del mundo. En el caso de Plácido, este hombre maduro y turista peruano opta por la aventura sentimental con una mujer joven y al parecer parisina. El precio que paga por ello es muy alto, tanto en lo económico, gasta bastante y le roban sus compras y el resto del dinero, como en lo existencial, es asaltado y finalmente asesinado por quienes él creía eran gente de buenas intenciones. En varios momentos el protagonista del cuento es consciente de los riesgos que implica la elección que él ha realizado, pero a la vez siente una satisfacción de estar viviendo una aventura amorosa con la que había soñado, sin pensar que la iba a vivir, aunque esa experiencia lo llevó poco después a ser víctima de un asesinato en la que su compañera del placer fue la cómplice. Bien, entonces ya hemos, creo, visto con una cierta precisión el concepto de destinador, ¿no? Pasemos ahora a los actantes, ayudantes y oponentes en la historia de Plácido Guamán. Las últimas observaciones nos llevan de modo pertinente a hablar de la presencia y de los roles cumplidos por ayudantes y oponentes de Plácido Guamán. Como sus propios nombres los indican, los primeros, es decir, los ayudantes, se caracterizan porque colaboran de diversas formas con el sujeto del deseo para que éste pueda alcanzar o apropiarse material o simbólicamente del objeto del deseo. A su vez, los segundos, los oponentes, son aquellos actantes que se oponen a que dicho sujeto logre estar unido o en conjunción con su anhelado objeto. Por cierto, en cada relato, unos y otros actúan asumiendo múltiples comportamientos, los que tienen que ver con los rasgos temáticos que caracterizan a los actores que devienen en actantes. En el relato que estamos analizando, cabe considerar que un primer actor que desempeña el rol de ayudante es su empleador peruano, el Ministerio de Educación, el que, como lo dice Plácido, le dio la oportunidad de viajar a Europa y hacer escala en París, pagándole los pasajes y dándole los viáticos para sufragar los gastos diversos que exigía